Como todos los jueves, 8:45 de la noche, según ellas, Ruth Zabaleta, Lorena Villavicencio, Marcela Guerra, ¿cómo están? Hola, bien. Hola, Bien, gracias por acompañarnos. ¿Contentas? Muy contentas. ¿Están muy contentas? Claro. Sí. El presidente no está tan contento, Lorena, yo creo. Nosotros sí estamos contentas. Bueno, yo me refiero a las tres que estamos aquí. Yo particularmente contenta por el consenso que se logró en el Senado de la República. Me parece que es muy importante que la Guardia Nacional que surge del Senado de la República y que esté respaldada por todos los partidos es un gran mensaje para el país. Pero los diputados pueden hacer lo suyo. No, sí podríamos, pero me parece que sería muy insensato hacerlo cuando se logró un gran consenso que además incluye muchas de las dudas que teníamos varios diputados, me incluyo en ellas, y se superaron justamente en este ánimo de inclusión, en este debate que se generó en el Senado, en este diálogo que impulsaron, y me parece muy positivo. Ruth, ¿también contenta? No, sí, estoy contenta porque no nada más el consenso, sino aparte del contenido. Claro. O sea, aquí habíamos discutido que no tenían... Creo que el nombre correcto debe ser Guardia Civil Nacional. O sea, ya habíamos discutido que no debería de ser militarizada. Yo había leído con mucha atención la última minuta, estaba yo sí verdaderamente preocupada. No me había detenido a puntualizar, pero creo que ya con lo que sacaron hoy es mucho. Ahora, otra cosa que a mí me parece importante destacar es que la democracia gana en nuestro país, porque el equilibrio de poder entre el presidente de la República y el Congreso de la Unión es el correcto que hemos ido construyendo durante muchísimos años para conseguir. ¿Ya se vio la oposición? ¿No? Bueno, a mí parece que todo el mundo sabe que yo estaba a favor del mando militar. Soy de Nuevo León, acuérdate. A mí me parece, sí estoy muy contenta de que se haya logrado esa unanimidad. O sea, tuviera sido una piedra en el zapato. Tal vez sí, pero cuando hay una unanimidad en un colegiado, como es en el Senado de la República, va a ser muy difícil que vayan a cambiar la minuta en la Cámara de los Diputados. Espero no lo hagan. Creo que lo de la temporalidad, los 5 años, y que ya hubo ese consenso, pues me parece que ya es una súper señal para un tema tan sentido como es el de la inseguridad aquí en el país. A lo largo y a lo ancho del país, la gente sufre por todos por todos los temas de violencia, pues ahora sí que aritmética, exponencial y en todos los sentidos. Entonces a mí me parece que el que haya una minuta y que espero no se modifique ¿En diputados? ¿Tú crees que no? No, porque los puntos más importantes se resolvieron. Se estableció la transitoriedad, o sea, se establecieron 5 años para que se conforme una Guardia Civil, que era lo que estábamos pidiendo diversos diputados. ¿No hay letras chiquitas? No hay letras chiquitas. Bueno, sí hay letras chiquitas. A ver, Esas no las conozco. Mira, no, sí tiene letras chiquitas porque todavía está condicionado el dictamen de las reformas constitucionales en los transitorios a que tú puedas cumplir la ley secundaria. Entonces, la ley secundaria, pues, tiene sus asegúnes de cómo vayan a resolverlo tanto en el Senado como en el Congreso. Va a quedar claro cómo está la cuestión de las responsabilidades de los militares, va a quedar claro cómo quedan las responsabilidades de la Guardia Civil en general, va a quedar claro la cuestión del respeto a los derechos humanos. O sea, todo esto se va a discutir todavía en la ley secundaria. Es muy importante lo que va a pasar después todavía. Pero también los delitos que puedan tener, por ejemplo, los delitos que cometan los militares o los delitos que cometan los policías. Cada quien se va a regir por su propio código punitivo. Eso es muy importante porque... hubo acuerdo. Ahí, esos eran los 3 puntos. Que no se aplicara el fuero militar a los civiles, porque además está prohibido. El fuero militar a los civiles. Sí, a los civiles que integran la Guardia Nacional, así estaba originalmente. Que ya no va a existir esta junta de gobierno donde estaban prácticamente los militares casi al frente. Se va a hacer una coordinación interinstitucional donde se le da más fuerza incluso al secretario de Seguridad Pública. Y se establece un periodo de 5 años para que se convierta en civil. Esos 3 puntos me parece que son fundamentales y además se va a reconocer también la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales. Es lo que faltaba. A mí me preocupa fundamental el asunto de los datos. O sea, la información, el sistema de información que se va a establecer en coordinación, eso es fundamental. Muy importante. O sea, no se le había puesto importancia y todavía en la minuta no se le pone mucha importancia a eso. Pero mira, sin datos fehacientes desde los municipios, desde los estados,
No puede hacer diagnóstico, no puede hacer evaluación, no puedes dar seguimiento. A mí me pareció extraordinario que quedara sentado tal cual el sistema de información en coordinación con los estados y con los municipios. Me preocupa hoy en la mañanera, así decimos ya la mañanera, ¿no? Del presidente, sí, que no se iba a dejar. Entonces, ¿qué quiere decir no me voy a dejar y me canso? No, perdón, el mañanero del presidente. Oye, qué bárbara, ¿eh? Ah, no, perdón, ¿eh? Ah, la caché tarde. Otra cosa. ¡Qué milagro! La cachaste tarde. Es que yo soy una buena niña. Es que se contagiaron con los visitantes del programa anterior, ¿sí viste? Exacto. La reina de los albures, ¿no? El espíritu. Dejó el espíritu de los albures. Oye, que dijo, no me voy a dejar. ¿Qué significa que no se va a dejar? Que va a generar instrucciones a la mayoría en la Cámara, que Mario Delgado ya la agarró en el aire y que ya hizo por sus declaraciones de hoy también. ¿Y qué va a pasar? Porque no valdría la pena. Una unanimidad de ese tamaño es muy difícil revertirla. La del Senado. La puede vetar el presidente también. Pero además ya hizo declaraciones el secretario de Seguridad Pública, donde está reconociendo el consenso, y esto es un elemento, pues, que a mí me da una señal muy positiva. También del gobierno, es decir, diputados va con lo que mandó senadores, digamos con lo que corrigió, modificó senadores, y el presidente es difícil que la vete. Exactamente, y lo que tenemos que fortalecer, como decía muy bien Ruth, es todo el tema de fiscalización, de supervisión, de hacer evaluaciones de cómo va. Esto es una atribución del Senado de la República, ahí se tendrá que legislar muy bien para ver cómo van a hacer estas supervisiones. El presidente es imposible que la vete por una simple razón. O sea, lo que estamos viendo de cifras de violencia, cómo se duplicaron, triplicaron ahorita en su corto periodo, creo que él tiene que buscar la manera de enfrentar eso. Y sin embargo, a ver, el presidente quería una Guardia Nacional con mando militar, ¿no? Eso es lo que él quería, y él decía, eso nos va a dar resultados, denme al menos el beneficio de la duda, decía hoy en la mañana. Si no funciona esta Guardia Nacional, esta Guardia Civil Nacional, pues el presidente va a decir, no era lo que yo quería. Fueron ustedes, el PRI, el PAN, el PRD, Morena. O sea, todos, ¿no? Fuente Ovejuna. O sea, él va a poder deslindarse en cierta forma de la responsabilidad de los resultados. No, pero por eso hay que decirle aquí que el asunto de militarizar o de tener militares haciendo tareas de seguridad pública no ha resultado en los últimos 2 sexenios. No quiere decir que no vaya a dar resultados en esta. Demos el beneficio de la duda. Sí resultó en Nuevo León. En Nuevo León sí resultó. Yo lo he dicho, en Nuevo León resultó. Por eso estamos a favor de que los militares estuvieran desde un Marcela, pero no es un problema solamente de la estrategia federal, sino es también un problema de coordinación con los estados. Yo digo que es una necesidad en este momento porque no hay un cuerpo policíaco suficiente para enfrentar a la delincuencia. Y eso es lo que justifica la participación de los militares en este momento. Me sigue preocupando algo que es, o sea, la coordinación de las policías, pero ¿y las policías municipales, que son las más numerosas y las menos capacitadas? Todavía también no también se menciona pero, en este acuerdo, ¿no? pero no de una forma tan exhaustiva como debería. Pero no estoy de acuerdo con Lore, que dice que se justifica que se hagan los cambios legales para que participe el ejército, porque el presidente ya tenía esa facultad de poder asumir que los militares y los marinos estuvieran. Tan es así que los últimos 2 presidentes lo hicieron. Creo que su estrategia central fue precisamente dar esta concesión a los militares, que no le resultó en los términos que quería, pero ahí está su Guardia Nacional. Ahora, no puede culpar a los demás de que no le resulte. Él tiene que tener su estrategia, como él dijo, de prevención, aplicando recursos para generar menos pobreza, disminuir la desigualdad, o sea, hacer cosas complementarias, ¿no? Sí, ya veremos. Pero los militares no tenían la función de la seguridad pública. Ahorita le está dando un marco legal, justamente un marco constitucional a la actuación del ejército. Entonces vamos a ver cómo funciona. Estamos hablando de un periodo de 5 años y bueno, después de ese periodo de 5 años ya veremos cómo sucedieron las cosas. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al presidente, hay que apoyarlo porque a todos nos interesa combatir la inseguridad en el país. Ahora, el expresidente Felipe Calderón decía una cosa que es cierta con el tema de las cifras. Él utilizó al ejército para combatir el tema de la inseguridad y bajó las cifras de homicidios. O sea, las bajó y se las entregó a la baja a Enrique Peña Nieto. Ahí hubo un impasse con Enrique Peña Nieto, que las recibe a la baja y luego se disparan de una manera descomunal con el mismo ejército. Lo que decía Felipe Calderón es: yo utilicé al ejército y paralelamente intenté fortalecer o hice lo que creí prudente respecto a las policías,
y apoyos sociales. Enrique Peña Nieto dejó de fortalecer a las instituciones. Andrés Manuel López Obrador, si seguía la estrategia de Felipe Calderón, ¿no le iba a funcionar como le funcionaba a Calderón? Oye, yo no tengo esos datos. Yo tengo datos de que se ha ido incrementando la violencia, sí, pero sexenio tras sexenio. O sea, un sexenio fue Calderón, fue bajo, Calderón. El presidente Andrés Manuel, cuando era un candidato, porque siempre ha sido candidato, hay que decirlo, entonces siempre criticó al ejército en la calle. Hoy se desdice, pero ya con conocimiento, seguramente vio las cifras, seguramente sus asesores le mostraron la pertinencia de una realidad desgarradora que es la de la violencia, y entonces cambió su parecer. Pero lo bueno, está bien. Pues sí, no porque nada. Siempre es de sabios reconocer, pero además ahora hay que apoyar esta decisión del Senado de la República. Esperamos que Mario Delgado no se vaya, por favor, a imponer con alguna, si nos está viendo, pues que lo vea, que no vaya a ser protagónico y a poner su cereza del pastel y que tumbe todo el merengue. Vamos juntos, vamos en la unidad Morena. Lorena lo va a parar. Lorena la rebelde de la bancada. Van unidos. Pero una rebelde con causa y con convicciones. Que siempre... Como debe muy bien. Nosotros apoyamos la bandera de nosotras cuatro. Entonces, va Morena en diputados con lo que mandó el Senado. Yo estoy convencida de que vamos por esa ruta. Y además esa ruta la tenemos que mantener de los consensos, del diálogo, de buscar esos temas, esos temas que nos unen a los mexicanos, a los partidos y que avancemos para que este país realmente se transforme. Fue un buen ejercicio finalmente, Ruth. O sea, la sociedad civil también, esta sociedad civil que descalificada por el presidente y sin embargo indispensable para poder lograr varios temas que se pongan en debate en la mesa y que puedan resolverse y llegar a buen puerto. Yo solamente creo que al presidente le debe de servir de ejemplo la manera en que construyeron los acuerdos en el Senado para que él construya acuerdo con los gobernadores. Porque sin los gobernadores, aunque tenga mucha Guardia Civil, no se va a poder lograr. Pues ha estado cerca de algunos gobernadores. No, a ver, pero hay que también mencionar a los coordinadores, a Monreal y a los coordinadores de las bancadas que tuvieron esa grandeza de miras de ver esta decisión por el país. No, pero además también reconocer a los especialistas, a los que aportaron sus ideas en los parlamentos abiertos. Sí. Realmente vencieron muchas Parecía que no los habían escuchado, pero fue finalmente un buen ejercicio. A los colectivos que nadie los quiere, también tuvieron lo suyo. Felicidades. Gracias, yo sí los quiero. Gracias, Ruth. Nos vemos en 2 minutos en Milenio Noticias de la Noche. No, nosotros venimos de colectivo. Tú tampoco los quieres.